Buenas tardes, los saluda con mucho gusto la maestra María Antonieta Castañeda. Esta es una clase que la estamos grabando con la finalidad de poder apoyar un poco en la parte de la investigación del trabajo que ustedes van a llevar a cabo con el trabajo de fotografía forense. Luego entonces se vuelve importante que podamos ir tomando algunos elementos ligados al ámbito metodológico para el desarrollo de la tesina que tienen planteado como parte de lo que sería el trabajo de investigación que ustedes van a desarrollar dentro de lo que es esta materia como tal. Luego, entonces, todos estos elementos se van volviendo importantes con la finalidad de poder ir desarrollando toda esta parte que corresponde a lo que es esta función de la metodología. A veces cuando nosotros hablamos de metodología nos da como un poquito de miedo, pensamos que la metodología es como bastante compleja, ¿no? O que no vamos a poder saberla llevar a cabo. La realidad es que no, la realidad es que la metodología no es tan compleja y vamos a ir viendo cómo esta metodología no tiene nada de complejo. El primer mito que tenemos con respecto a la metodología de investigación es que la investigación es sumamente complicada y que es muy difícil, y hablamos de metodología y entonces nos asustamos y decimos que no vamos a poder por lo difícil que esto representa. Sin embargo, durante muchos años, ¿no? Se ha venido diciendo esta parte de la complejidad y se cree que el estudio metodológico, realizar estudios de investigación metodológica únicamente son para personas, ¿no? De edades avanzadas, personas ya que se dedican a la parte de la investigación, personas que se encuentran ya a otro nivel académico, o podemos creer que únicamente pueden tener acceso a aquellos investigadores de universidades o personas que tengan mentes privilegiadas, ¿no? Que les permitan allegarse a el poder plantear nuevos conocimientos. Sin embargo, la investigación no es esto únicamente. La verdad es que hacer un trabajo de investigación no se vuelve complicado. Nada más es complicado para los que lo pensamos de esa manera. Cualquier persona, cualquier ser humano está en posibilidades de hacer investigación y de realizarla de manera correcta, siempre y cuando se pueda aplicar todo el procedimiento que se marca dentro de los modelos de investigación correspondientes. Cuando las investigaciones se hacen a través de un procedimiento, nos va a ir facilitando, porque entonces esta parte nos permitirá no perdernos en esta investigación que estamos llevando a cabo. Hay un segundo mito, y el segundo mito de la investigación es que se considera que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano. Pareciera que también, ¿no? Se busca dar como respuestas no del día a día, sino de otras áreas del conocimiento, y eso nos hace que también podamos ligarlo con el mito número 1 de la complejidad de lo que sería la investigación. Las investigaciones que se llevan a cabo sí están vinculadas con la realidad cotidiana, aun cuando algunos consideren que no, que se necesita de centros especializados para poder llevar a cabo estas investigaciones, o que las investigaciones únicamente se llevan a cabo en institutos creados especialmente para ello. Es importante señalar que la investigación la hacemos nosotros
todos los días, solamente que no le damos esta parte de la metodología o no ponemos como atención, pero nosotros todos los días vamos en esta vida cotidiana que nos permite tener acceso a esta forma de crear investigación. Luego, entonces, cuando hablamos de estos dos elementos, nos vamos a plantear que acceder a otros momentos de realizar investigación va a ayudar mucho en este trabajo diario al cual nosotros nos vamos a llegar. Cuando nosotros aprendemos metodología, o si nos llegáramos a plantear para qué nos sirve como estudiantes aprender metodología o aprender a realizar una investigación, y es tanto el que nos da flojera tener que aprender a realizar estas investigaciones, que a veces en estas investigaciones nos es como más sencillo poder decir, no, la verdad es que mejor me voy a titular por un diplomado, es más rápido, no me voy a estar perdiendo tiempo en que se me dificulten, que me tengan que revisar el trabajo. Cuando nosotros aprendemos a hacer un trabajo con ciertos parámetros metodológicos, esto nos va a posicionar por encima de muchas personas que no van a poder hacerlo. El poder hacer estos trabajos nos va a dar mayor orden, una mejor presentación, por supuesto, ¿no? Un trabajo que nos permita poder resolver problemas. Las personas que saben hacer metodología e investigación saben resolver problemas porque han aprendido durante estos pasos que se llevan a cabo a la resolución de problemas y también plantearse en caso de que una posibilidad no permita la resolución del problema, va a haber otras formas más, el plantearse otras formas y otras soluciones de la resolución de los problemas. Por eso es que se vuelve importante que los estudiantes aprendan a investigar. Ustedes que ya trabajan en el ámbito forense, que les gusta el ámbito forense, muchos de ustedes que ya se están desarrollando en las periciales, en este trabajo cotidiano de lo que somos los peritos que intervenimos en estos procesos legales. Hacemos metodología en los estudios que entregamos todos los días. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que este trabajo, todos los días hacemos trabajo metodológico y hacemos trabajo científico, sobre todo, que esa es la parte más importante. Cuando nosotros hablamos de metodología, hablamos de pasos que nos permiten acceder a un procedimiento científico que nos va a dar la posibilidad de poder tener elementos suficientes para poder sustentar las investigaciones que nosotros estamos haciendo. Vamos a hablar de los pasos que se necesitan para que se lleve a cabo una investigación y posteriormente vamos a ir encaminándonos hacia lo que es la tesina, porque ustedes lo que les han solicitado es que puedan hacer una tesina. Sin embargo, la investigación no es solamente una tesina, la investigación es una tesis, ¿no? Hablamos que la tesis y la tesina en lo que se diferencian, ¿no? Pues obviamente en características específicas, pero la tesis es un trabajo, ¿no? Un trabajo que se pide desde la parte académica. Hay investigaciones que no terminan en tesis, pero no por ello son investigaciones que llevan como toda esta parte científica. Y la tesis, bueno, es un documento académico que se pide con ciertos requisitos. Y la tesina también generalmente es un documento académico. Vamos a ir metiéndonos un poquito hacia explicar cada una de estas partes. El primer paso para que yo pueda llevar a cabo una investigación es concebir una idea de lo que quiero investigar. Yo siempre les digo a mis alumnos que ellos deben de estar convencidos. Yo les digo, ¿qué es lo que más te gustaría saber? ¿Qué es lo que más te gustaría estudiar? ¿Qué es lo que más te gustaría conocer?
porque en la medida en que nosotros podamos plantearnos esta parte con los alumnos, el alumno, cuando se haga un planteamiento de una investigación que llame la atención, lo va a encontrar interesante. Y entonces el saber más de esa parte se le va a hacer menos aburrido la parte de la investigación. Cuando nosotros concebimos como primer lugar la idea de lo que se va a investigar, estaríamos hablando que las ideas pueden provenir de ideas vagas, ¿no? De pronto digo, a mí me gustaría saber cuáles son las formas de violencia, de acoso sexual que existen a través de las redes sociales hacia las mujeres. Bueno, no he leído nada de eso, únicamente he escuchado que a muchas mujeres las violentan sexualmente, que cada vez de forma virtual hay como mucho acoso y entonces yo digo, eso es lo que a mí me gustaría saber. Pero también las ideas pueden provenir de una fuente. Puedo yo estar leyendo algún libro, puedo yo haber escuchado alguna algún comentarista que esté hablando sobre, o algún investigador que esté hablando sobre ciertos descubrimientos, o puedo estar presente en ciertas conversaciones, o escuchar que han surgido nuevas teorías. Y entonces eso también me puede llevar a mí a plantearme una idea de lo que yo quiero investigar. Lo primero es concebir la idea. ¿Qué quiero investigar? Y una vez que yo ya tengo la idea, poder irla, ¿no? Aterrizando a partir de lo que sería esta parte de ir ampliando los conocimientos sobre la idea que ya tengo creada para poder ir ajustándonos más al trabajo que vamos a ir desarrollando. Cuando yo me planteo una idea, como esta idea que les acabo de decir, ¿no? Me interesa saber cuáles son las formas de acoso cibernético que hay hacia mujeres. Bueno, yo tendría que empezar a conocer más de ese tema. Entonces, tendría que empezar a buscar información previa a lo que quiero investigar, de tal forma que me posibilite que esa idea que yo tengo todavía aún media vaga, media todavía no aterrizada, la pueda aterrizar con mucho mayor claridad. A lo mejor resulta que lo que yo quiero hacer, pues ya alguien lo hizo, ¿no? Y ya está ahí. Y entonces únicamente voy a hacer como ciertos ajustes que me vayan permitiendo poder aterrizar mi idea, pero ahora en otros lugares diferentes, en otros contextos diferentes, y entonces eso me va a ayudar a que mi idea vaya como mucho más fundamentada. Luego, después de que ya tengo esa idea, voy a buscar cuáles son los criterios que me permitan poder aterrizar de manera correcta la idea. Los criterios de estas ideas nos tienen que permitir que la idea que yo voy a desarrollar tiene una finalidad. Y la finalidad es poder solucionar los problemas que se están presentando. La finalidad de esta idea es poder contribuir a elaborar teorías. La finalidad es poder tomar en cuenta que esta idea tiene que ser una idea novedosa. Yo no le encuentro novedad a poder decir que quiero saber cuál es el consumo de drogas que existen en los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes de consumo de drogas, hay muchas personas, muchas instituciones, mucha investigación, tanto nacional como internacional, que habla de eso. Entonces, no es novedoso, no estoy alentando a hacer cosas nuevas. Si mi idea sería saber cuáles son las drogas más nuevas que consumen en los últimos 10 años los adolescentes, entonces ahí estaríamos hablando de que estamos buscando otro tipo de investigación y que podemos contribuir a la elaboración de teorías nuevas.
hacia allá tiene que ir cimentadas estos criterios de las ideas que yo me estoy planteando. Una vez que yo ya tengo presente y claro, después de haber leído mi idea, ¿no? De lo que yo quiero investigar, le voy a ir dando estructura. Yo ya sé que lo que quiero investigar es sobre las mujeres que son acosadas cibernéticamente, ¿no? Yo ya tengo mi idea. Bueno, ahora esa idea le tengo que dar una estructura mayor que me permita hacer que no me pierda del planteamiento que yo estoy realizando, del tema que yo quiero abarcar, y que no me pierda y entonces empiece a hacer muchas cosas y a la vez ninguna se vayan dirigiendo hacia mi idea principal. Cuando nosotros ya tenemos una idea clara, nuestro segundo punto sería hacer un planteamiento del problema de investigación. En el planteamiento del problema de investigación tengo que establecer mis objetivos de la investigación, tengo que desarrollar mis preguntas de investigación y tengo que hacer la justificación de mi investigación, y también tengo que verificar si esta investigación que quiero hacer es viable, si me posibilita poder llevarla a cabo. Les digo de pronto a mis alumnos, ¿no? Cuando empiezan en esta parte de querer hacer investigación y son como muy pequeños todavía, les digo, hay investigaciones que no son viables porque a nosotros nos estarían poniendo en riesgo, sobre todo cuando ellos hablan de querer saber qué adolescentes y cuáles son las condiciones que se encuentran o que están presentes en los adolescentes que se involucran con el crimen organizado. Y de pronto de señalar, ¿no? No, es que yo sí conozco adolescentes que están ahí y que están en el crimen organizado y que entonces yo sí los puedo entrevistar. Y entonces yo les digo, ¿cuál es la finalidad de entrevistarlos? O sea, la verdad es que el saber cómo van llegando, con quién trabajan, qué es lo que hacen, a ustedes no les sirve. Es decir, sí les sirve, sí nos sirve como investigación, pero la verdad es que nos arriesga mucho. Entonces, ahí no es viable. A lo mejor yo quiero realizar alguna investigación y digo, quiero saber desde la parte de la endocrinología cómo se encuentran la parte de las glándulas de los sujetos que son agresores sexuales. Quiero dar una explicación endocrinológica de los agresores sexuales. Y bueno, y me tendría que preguntar, cuento con toda la economía que me permita poder, ¿no? Hacer todas esas estudios endocrinológicos. Si no la tengo, no va a ser viable mi investigación. O si no tengo la posibilidad de poder ingresar a un centro penitenciario, pues tampoco va a ser viable. Entonces, todos estos elementos son elementos que se deben de tomar en cuenta para planear esa parte de la investigación, de la viabilidad y de la no viabilidad. Una vez que ya estoy dando esta parte de esos elementos, vamos a ir explicándolos uno a uno. El primer elemento que podríamos señalar que se encuentra dentro de esta descripción del problema de investigación, pues bueno, hay que describir el problema como tal. Hay una problemática y esa problemática que yo ya leí, que yo ya me empapé, que yo ya conocí, que yo ya tengo clara de lo que yo estoy buscando, en esa problemática yo tengo que ver, ¿no? Que hay un problema que estoy observando y entonces tengo que describirlo. Yo voy a describir que cada vez, en el ejemplo que les vengo manejando, que cada vez son más mujeres las que señalan que a través de las redes sociales sufren acoso y que a través de inbox hay gente que las contacta y que les enseña sus partes genitales, ¿no? Bueno, yo tendría que empezar a describir esta parte de la problemática.
O hablemos de otras formas de drogas en los adolescentes y entonces hay que describir estas otras drogas que generan dificultades en los adolescentes, ¿no? O se me ocurre de pronto en la actualidad el poder describir, ¿no? Toda una problemática que pudiéramos estar señalando de cómo se ha incrementado la adicción a los juegos, ¿no? Estos juegos de Free Fire y todos los juegos electrónicos en los que están nuestros hijos, niños y adolescentes. Hay una problemática de investigación. Cuando ustedes estén planteándose el tema que van a investigar, ustedes tienen que saber que ahí hay un problema. Ustedes, cuando deciden hacer una investigación, ustedes saben que hay una problemática, que algo no se está haciendo bien o que a lo mejor ustedes pueden complementarlo, ¿no? Y que el hecho de complementarlo les posibilitaría que la investigación pueda tener mayores posibilidades de ofrecer otra ampliación a la teoría que ya hay. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, válgase la redundancia, no se llenan adecuadamente los formatos de cadena de custodia, se pudiera ser una problemática, ¿no? O a lo mejor yo digo, bueno, el uso inadecuado del traje de bioseguridad que permite que se contagien los lugares donde se llevan a cabo estas investigaciones de delitos, bueno, pues a lo mejor esa puede ser el poder describir lo que es la problemática. A lo mejor cada perito hace su investigación sin seguir ningún tipo de protocolo, esa es una problemática, ¿no? Yo soy psicóloga forense, una de las grandes problemáticas que me encuentro en la psicología forense es que los peritos oficiales trabajan con puras pruebas proyectivas, ¿no? Y esas pruebas proyectivas son de los años 60, que para la parte pericial forense psicológica ya no tienen validez. La validez es muy limitada. Entonces, esa es una problemática. Yo tendría que empezar primero a describir cuál es la problemática. Una vez que yo ya estoy describiendo la problemática, me tengo que plantear un objetivo. Puedo plantear objetivos particulares, puedo plantear objetivos generales. En lo particular, a mí me gusta únicamente plantear un objetivo general, siempre y cuando este objetivo general esté como bastante claro y en el planteamiento del objetivo se vuelve fundamental porque entonces esto me va a permitir no salirme de la investigación que yo estoy realizando. Recuerdo mucho cuando mi primera tesis, yo he hecho 3 tesis, la de mi licenciatura, cuando me gradué de licenciatura y las 2 tesis de mis 2 maestrías. Y entonces recuerdo mucho que en la primera tesis no llevábamos una guía adecuada y cuando la llevamos a que nos la revisaran los revisores de tesis, nos decía el maestro, es que no tiene que ver nada tu objetivo ni con tu tema de investigación. Y de pronto nos decía, es como si hubieran ustedes plantado zanahorias y hubieran cosechado calabazas. Una cosa no tenía que ver con la otra. Y entonces es importante que cuando nosotros planteemos nuestro objetivo, vaya acorde con nuestro tema que queremos investigar, con esta idea que ya teníamos planteada anteriormente. Luego entonces debemos de tener en claro desde el inicio qué es lo que queremos investigar. Yo quiero investigar cuáles son las formas de agresión sexual que se dan en mujeres, en todas las mujeres. No, bueno, voy a hacerlo en mujeres universitarias y entonces voy a centrar mi investigación. En todas las mujeres universitarias, no, lo voy a hacer en mujeres universitarias del estado de Morelos. De todas las universidades, no, de la Universidad Loyola de América. Ah, ok, entonces ya tengo claro lo que voy a hacer. Esa parte de tener claro hacia dónde voy a dirigir mi investigación. A veces queremos encontrar o abarcar mucho. Lo importante no es abarcar mucho, lo importante es hacer un planteamiento adecuado que yo pueda alcanzar. A lo mejor
en un primer trabajo solamente voy a hacer una parte, en un segundo trabajo ya podré pasar a otra parte e ir ampliando cada vez y haciendo más grande el trabajo de investigación. Los objetivos tienen que ser claros, deben ser muy susceptibles a alcanzarse. Recordemos que los objetivos son las guías del trabajo y si yo estoy perdiéndome en el trabajo, pues tengo que regresar otra vez y decir, ay, a ver, ¿cuál es mi objetivo? ¿No? Que no me pierda, que no busque y empiece a hablar de otras cosas, ¿no? Me pierda en el todo de lo que yo creo que tengo que abarcar, ¿no? Pongamos un ejemplo estamos investigando sobre drogas en los adolescentes, ¿no? Pero lo que yo quiero saber es como la adicción a los videojuegos, ¿no? Y entonces de pronto hablo de los adolescentes y de pronto hablo de las drogas y de pronto me meto con los adolescentes que pertenecen a la delincuencia organizada y luego me meto con las conductas de adolescentes en conflicto con la ley y entonces ya me perdí. Yo lo único que necesitaba era la adicción a los videojuegos. Entonces, esta parte, cuando yo tenga duda de hacia dónde me voy desviando, tengo que regresar nuevamente a mi objetivo de investigación, que es el que va a guiar en todo momento mi trabajo. Durante todo el desarrollo, hay que preguntarse constantemente si no me he desviado de mi objetivo. Esto va a ayudar a que el día de mañana yo haya sembrado calabazas y haya cosechado calabazas, no que tenga un título en mi trabajo, que tenga un objetivo y que mis resultados sean unos resultados totalmente diferentes a los que yo me estoy planteando. Recuerdo mucho mi primer trabajo de investigación, que hasta lo quería abortar, ¿no? Porque ya estábamos todos confundidos, bueno, yo, ¿no? Muy confundida. Y entonces mi trabajo de tesis era un trabajo de lo que era estos adolescentes en aquel tiempo, cuando yo hice mi tesis, se llamaban menores infractores reincidentes y yo hablé de la reincidencia en los menores infractores. Y resulta que terminé en el primer trabajo mal hecho, terminé hablando de la estructura del lugar, hablé de la relación entre los departamentos, del mal trabajo que se hace adentro de los departamentos, de las dificultades que se enfrentan dentro de estas instituciones. Y entonces ahí, pues nada que ver. No tendría por qué haberme salido y perdido en esa parte. Mi trabajo era entrevistar a los adolescentes que habían cometido por segunda, por tercera o por cuarta vez un delito, que estaban ahí privados de la libertad, y saber cuáles eran las condiciones medioambientales y familiares que estaban enfrentando, que los había llevado a la reincidencia. Tuve que volver a replantear mi trabajo y bueno, hasta que lo encaminé, pero eso únicamente es a través de tener claros los objetivos. Una vez que yo ya tengo mis objetivos, otra de las cosas que me va a ayudar mucho en este trabajo de investigación van a ser mis preguntas de investigación. Mis preguntas de investigación van a ser las guías de la investigación que estoy realizando a la par del objetivo. Mis preguntas de investigación tienen que resumirme lo que yo voy a ir investigando. En este caso, ¿no? Que les planteaba de mi tesis de licenciatura, en donde yo quería hablar de los menores reincidentes, pues si mi trabajo era, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de la reincidencia? Hacia allá tendrían que irse planteando mis preguntas de investigación. ¿Cuáles son los motivos sociales o del área social y las dificultades familiares que enfrentan los menores que reinciden en conductas delictivas?
Y entonces encamino hacia allá todo lo que sería el trabajo que estoy realizando. Estas preguntas de investigación van a ayudar a ir clarificando lo que quiero hacer, acompañando, ¿no?, a mi tema de investigación, acompañando a mi objetivo, y tendrán que ir dentro de del mismo seguimiento, ir a la par del objetivo para poder tener para poder tener acceso a mayor claridad de la investigación que estoy haciendo. Aquí les puse algún ejemplo, ¿no?, desde la parte psicológica, que es la que yo manejo, y entonces en una pregunta de investigación dentro de lo que nosotros cotidianamente realizamos en este trabajo diario de las periciales. Les pongo el señor, ¿no?, Juan Pérez Pérez presenta algún tipo de daño psicológico, emocional o conductual como consecuencia de los hechos denunciados. Esa sería mi pregunta de investigación. Y entonces esto es lo que yo voy a resolver, ¿no? ¿Cuál es el estado emocional que tiene el señor Juan Pérez Pérez y cuál es el origen de este estado emocional? Esa sería una pregunta de investigación. Y entonces, estas preguntas de investigación irían encaminando hacia el trabajo que tenemos que hacer. Yo les decía que en el trabajo pericial nosotros todos los días hacemos investigación. Y tendríamos que poner todos estos elementos para que estos elementos nos permitan guiar lo que es nuestra investigación. Aquí les pongo otra pregunta: ¿cuál de los dos padres presenta mayor idoneidad para la custodia de su hijo? Es una pregunta de investigación que va a ayudar a guiar mi investigación. Cuando hablamos de estas preguntas de investigación dentro de lo que son la metodología, dentro de lo que va a acompañar a cada uno de los temas que ustedes estén planteando, bueno, tendrán que ir de la mano de sus objetivos. Si mi objetivo es hacer un análisis, ¿no?, realizar un análisis criminológico de las personas que cometen delitos de feminicidio. Si mi objetivo es ese, hacer un análisis o realizar un análisis criminológico de las personas que cometen delitos de feminicidio, ¿cuál sería mi pregunta de investigación? ¿No? ¿Cuál es el perfil que presentan las personas que cometen delito de feminicidio? Y entonces en el análisis y en esta parte de plantearme cuál es el perfil, estaría yo ya encaminando lo que sería como hacia la misma línea lo que va a ser la investigación que voy a desarrollar. Entonces, llevamos ya estos dos elementos, vamos a lo que sería nuestro tercer elemento, que también entra dentro de esta parte del planteamiento del problema. Apenas vamos en el planteamiento del problema. Dice, después de que yo ya tengo mi objetivo claro, de que ya tengo mi pregunta de investigación clara, ahora voy con mi justificación. Siempre va a ser necesario que se justifique el estudio que vamos a hacer, se tienen que exponer en un apartado de justificación las razones del por qué de este estudio, y bueno, también se requiere saber si esta investigación va a ser viable. Ya les había hablado hace un momento de la viabilidad, y dentro de esta viabilidad también podemos incluir si se cuenta con la parte de los recursos financieros, de los recursos humanos, de los tiempos para poderla llevar a cabo. También eso cuenta y es importante. Y entonces habría que plantearse también, ¿puedo llevar a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo me llevará para poder alcanzarlo? ¿Esos tiempos son suficientes o de plano me va a dificultar realizarla? Esta parte tengo que tenerla clara para poder empezar a avanzar con la investigación que estoy haciendo. Una vez que yo ya tengo este planteamiento del problema, acuérdense que llevamos la descripción, ¿no? La descripción de la problemática, que llevamos esta parte de la pregunta de investigación, que llevamos ya lo que sería
esta pregunta, estos objetivos y esta justificación, todo ello dentro de lo que sería mi planteamiento del problema. Esa es mi problemática. Esa es la problemática que yo voy a darle respuesta a través de qué? Pues a través de este trabajo que estoy llevando a cabo de manera ordenada. Ahora voy con mi marco teórico. La parte, decimos que más complicada, no es la parte más complicada, lo que pasa que es la parte en donde nosotros tenemos que leer y tenemos que invertir, y a veces una de las cosas que nos cuesta trabajo es leer. Pero si nosotros leemos, nos da la posibilidad de tener, pues, mucha mayor claridad en cuanto a lo que nosotros estamos buscando acceder en cuanto a investigación se trata. Todos, ahora son cuestiones económicas las que hace que la gente se titule con diplomados, pero a todos los alumnos universitarios nos deberían de exigir que tuviéramos que titularnos a través de tesis. Todos tendríamos que saber hacer un trabajo de investigación, pero saber hacer un trabajo de investigación entendiendo el trabajo de investigación, no nada más hacerlo por hacerlo sin tener claro lo que estoy haciendo, sino hacer un trabajo de investigación, pues porque para eso nos estamos formando, para eso somos universitarios. Luego, entonces, cuando nosotros saliéramos de las universidades, tendríamos que saber desarrollar este tipo de trabajos. Cuando nosotros hablamos de la parte teórica, decimos que el marco teórico es un conjunto de ideas y de procedimientos y teorías que van a encargarse de guiar la labor investigativa que estamos realizando. Cuando nosotros hablamos del marco teórico, decimos que es la parte fundamental de la investigación que estamos llevando a cabo. Cuando hablamos de esta parte del marco teórico, pues ampliamos la descripción del problema, integramos la teoría con la investigación de lo que estamos estudiando, y esto nos permite tener mayor claridad de las cosas. Nos va a facilitar la información para realizar el marco conceptual que va a respaldar nuestra investigación. ¿Cuál es el marco conceptual? La forma de los conceptos que se manejan y que van a permitir, pues obviamente, ¿no? Si yo estoy hablando de criminología, pues exclusivamente de personas que cometen delitos de orden sexual, pues tengo que saber qué es un delito, tengo que saber qué es una problemática sexual, qué es una perversión, y entonces tengo que manejar ciertos términos que van encaminados hacia la problemática que yo estoy investigando. Esto nos los va a dar la parte teórica. Yo no puedo saber si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto, si no lo estoy leyendo y si no sé qué es lo que me dice finalmente mi marco teórico. Una vez que yo ya me planteé el problema de estudio y que ya sé, ¿no? El problema, la problemática que hay, mi objetivo, lo que quiero investigar, ya tengo claro, ya dije, bueno, yo lo que quiero saber es que en la colonia Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Iguala, Guerrero, hay graves problemas de alcoholismo en los padres de familia. Bueno, cuando yo ya tengo claro lo que voy a investigar, ahora tengo que ver, darle un sustento teórico a eso que quiero investigar. Tendría entonces yo que saber, pues, cuáles son los problemas de alcoholismo a nivel nacional, cómo se presenta el alcoholismo dentro de las familias, cuáles son las dificultades que se enfrentan ante estos problemas de alcoholismo, cómo afecta biológicamente, cómo afecta psicológicamente, cómo destruye a la familia. Todo esto tendría yo que conocerlo para poder tener claro y poder yo, cuando esté realizando mi investigación de campo, saber hacia dónde voy a ir recolectando los datos y hacia dónde los tengo que ir integrando y dirigiendo. Cuando yo leo, entre más lea, entre más pueda saber de estas teorías que son parte de mi investigación, mayor
mayores elementos voy a tener para poder hacer mi adecuado planteamiento de la investigación. Más claridad voy a tener con respecto a estas partes de la investigación. Porque si no, pues entonces yo no voy a tener claro hacia dónde estoy dirigiendo, o a lo mejor va a ser mucho más fácil que me pierda en el camino. Las etapas del marco teórico, según ay, no lo tengo aquí a la mano, anoche lo tenía. Según Sampieri, les voy a hacer llegar con sus coordinadores un libro que a mí me encanta, que es con el que manejo, aprendí, ¿no? A manejar la metodología, que es de Sampieri. Y entonces, Sampieri, aunque de pronto tiene unos libros que son como muy gordos y como complicados, es un manual que está bastante digerible, muy entendible y que a uno lo lleva como paso a paso a entender la metodología. Sampieri dice que las etapas del marco teórico son dos, que la primera es la revisión de la literatura, y entonces yo voy a revisar todo lo que haya de literatura, ¿no? Voy a revisar libros, voy a revisar revistas, voy a revisar películas, videos, tesinas, tesis, todo lo que yo pueda encontrar de literatura lo voy a tener que revisar. Entre mayor información revise, más amplia voy a tener mi concepto de lo que quiero. Y el siguiente punto, la siguiente etapa sería la adopción de una teoría para nuestra investigación. Es decir, yo ya revisé todo lo que dicen todos, pero acuérdense que pues por eso son teorías, porque cada persona tiene su forma de ver las cosas de manera específica y entonces por eso es que crea su propia teoría como una forma muy específica de ello. Cuando yo voy a adoptar una teoría para poder darle sustento a mi trabajo, puedo hacer lo que sería como mi segunda etapa, pero hay otros autores que dicen que no necesariamente tengo que adoptar una teoría, que a lo mejor no estoy de acuerdo con ninguna teoría, pero debo de tener claras las teorías para que yo diga que no estoy de acuerdo con la teoría psicoanalítica de Freud, para que yo diga que no estoy de acuerdo con la psicología, con la teoría de Lacan, y que diga yo, pero yo voy a crear mi propia teoría. Bueno, está bien, esa parte está bien, pero tengo que tener como el conocimiento de las teorías que hay para que yo pueda decir por qué es que no estoy de acuerdo y lo nuevo que yo estoy encontrando. Puedo crear mi propia teoría, sí, así es como se construye el conocimiento, pero eso no quiere decir que no tenga yo que conocerlas de manera correcta y adecuada. Cuando vamos a construir nuestro marco teórico, tenemos una teoría que ya está desarrollada, ¿no? A veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. De pronto puede haber varias teorías que aplican a nuestro problema de investigación que decimos, ay, mira, este autor piensa igual que yo, solamente que yo todavía quiero hacer más cosas que lo que el autor está señalando. Muy bien, quiere decir que estas aplican a nuestro problema de investigación. De pronto en las teorías podemos encontrar que hay ciertos descubrimientos que son relativamente nuevos, que todavía no están completos, que están como las primeras partes, y a lo mejor por ahí nosotros tendríamos la posibilidad de complementar o a lo mejor también de iniciar con una investigación, ¿no? También nueva y a lo mejor la vamos a iniciar también y no la vamos a completar hasta después de cierto tiempo en donde hagamos una segunda investigación, una tercera investigación. La verdad es que las investigaciones que son completas nos llevan varios años, ¿eh? Entonces, nosotros no podríamos hacer una investigación en poquito tiempo tan rápido. Las tesis generalmente nos llevan como entre año y medio, 2 años aproximadamente, desde que comenzamos a la investigación hasta que hacemos y nos vamos a la recolección de datos y después el vaciado de datos y la construcción de lo que serían nuestros elementos encontrados en el campo, ¿no? Nos lleva bastante tiempo, por lo tanto,
pues no esperemos que en un año tengamos nosotros que decir que ya tenemos una teoría nueva. Las grandes teorías en las diferentes áreas en las cuales ustedes se desarrollan, pues son teorías que han llevado como muchos años, y si no, véanlo en las vacunas, ¿no? O sea, eso es conocimiento. Y en las vacunas ahora con esta problemática del COVID, pues tenemos un año y las vacunas no son seguras porque no han podido pasar la fase de experimentación. Sin embargo, pues se está experimentando con nosotros porque no hay tiempo para que pasen en la fase de experimentación, ¿no? Entonces, esto es para poderles mostrar que las investigaciones llevan muchos años. También se vuelve importante que yo, dentro de mi marco teórico, una vez que yo ya leí y que ya tengo mis teorías completas, yo pueda checar si lo que estoy investigando no está ya investigado, porque entonces si no, no sería relevante, no tendría ningún caso. Yo puedo decir, es que yo, María Antonieta, quiero hacer un protocolo de cómo realizar una evaluación psicológica en niños. Ya hay muchos protocolos de cómo hacer una evaluación psicológica en niños. Luego, entonces, pues este protocolo que yo quiero hacer, pues no va a servir. Si yo dijera, bueno, sí, hay muchos protocolos, pero yo quiero hacer un protocolo que se pudiera aplicar en el estado de Morelos y me voy a juntar con varios peritos del estado de Morelos en donde consensemos y digamos cuáles son las mejores formas, independientemente de los protocolos que haya, y entonces lo podamos lanzar y digamos, bueno, lo hicimos los peritos en psicología en el estado de Morelos. Ah, bueno, entonces ahí estaríamos hablando ya de una propuesta como más específica, pero hay que checar todos estos elementos que se vuelven importantes. La teoría siempre va a ser útil porque nos va a ayudar a describir, nos va a ayudar a explicar, nos va a ayudar a predecir los fenómenos, también nos va a ayudar a organizar el conocimiento. Entre nosotros más podamos saber, mayor posibilidad de organización del conocimiento vamos a tener, y también nos va a llevar a que seamos selectivos y que entonces digamos, no, este no es bueno, no, esto no me gusta, no, esto no es lo que estoy buscando. Y entonces nos va a ir permitiendo a nosotros poder ir siendo selectivos en el conocimiento que nos va a ayudar en esta parte de la investigación. Todas las teorías son útiles, aun cuando no se ajusten a lo que yo busco, todas aportan conocimiento y nos van a servir. A lo mejor lo que estoy, cuando ya yo vaya y haya investigado mucho y digo, ay, creo que no salió como yo esperaba. No importa, no importa, porque finalmente es conocimiento, se comprueba o no se comprueba nuestra hipótesis, es conocimiento. Y entonces eso siempre va a ser útil. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Después de que yo ya tengo mi teoría, bueno, ahora tengo que definir el tipo de investigación. ¿Cómo va a ser mi investigación? ¿Quiero una investigación explicativa, una investigación correlacional, una investigación descriptiva o una investigación exploratoria? ¿Qué quiero? Bueno, yo voy a definir que mi investigación sea explicativa. ¿Qué es lo que necesito hacer? Explicar, nada más para poder entender el fenómeno, dar una mayor estructura y una explicación como completa del fenómeno. Y nada más. Y si yo digo, no, yo no quiero nada más explicar, yo quiero que se haga una correlación. Y entonces ahí podré decir, ¿no? La explicación no puede estar completa, va a ser una explicación parcial, pero lo que yo voy a buscar es relacionarla con otras variables. Voy a decir, voy a correlacionar cómo afecta la parte de la inteligencia los niños que tienen déficit de atención. Voy a aplicar pruebas de inteligencia para niños que tienen déficit de atención con hiperactividad y niños que no tienen déficit de atención con hiperactividad. Y entonces voy a hacer una correlación entre los niños que sí tienen déficit y los que no tienen déficit, y entonces voy a dar una explicación únicamente pequeñita, parcial de una problemática, pero voy a hacer esa correlación.
Y entonces voy a estar relacionando las variables. ¿Cuáles son las variables que voy a relacionar? La inteligencia con el déficit de atención con hiperactividad. Y entonces ahí diría que mi trabajo sería correlacional. O a lo mejor quiero hacer una investigación descriptiva, ¿no? Nada más voy a describir. Y entonces voy a decir, bueno, yo tengo variables específicas, yo necesito saber cómo son las conductas de las madres, ¿no? De las madres en los menores de edad que están privados de la libertad por delitos por delitos de secuestro. Yo tengo una variable ahí. O si yo digo, quiero saber cómo se encuentra el área de las relaciones interpersonales con los pares en los menores que están detenidos, privados de la libertad por los delitos de secuestro. Y entonces ahí ya puedo hacer una descripción precisa, porque entonces yo nada más me voy a centrar ahí. Lo único que yo quiero es saber cuál es esas características o esa condición que están viviendo con los pares, ¿no? Cómo se da la relación entre los pares de estos menores o cómo se da la relación con los padres de estos menores. Ahí estaría yo hablando ya de una investigación descriptiva. O también hablemos de una investigación exploratoria, ¿no? Solamente necesito checar cómo se encuentra en ese momento el fenómeno. Solamente es para familiarizarse. Voy a hacer yo una investigación, por ahí su maestro hacía una investigación bastante interesante, su maestro Javier Peña, cuando me tocó a mí darle metodología, y entonces hizo una investigación exploratoria en donde dijo, yo quiero saber cuál es el nivel de infidelidad de las mujeres. Entonces, aplicó a muchas mujeres, lo hicimos de manera virtual, y entonces a muchas mujeres que ya hubieran tenido una pareja, y entonces preguntó esta parte de saber cómo se encontraba la parte de la infidelidad. Encontramos datos, por supuesto, que bastante interesantes, pero nada más lo hizo con esa finalidad, con la finalidad de tener como una idea, ¿no? De cómo se encuentra esta parte de la infidelidad por parte de la mujer. Esas son las formas en que nosotros vamos a ir eligiendo el tipo de investigación que vamos a elegir. Una vez que yo ya elegí, voy a hacer mi planteamiento de mis hipótesis. Mis hipótesis también es lo que yo me voy a plantear y que me van a ayudar también a guiar a mi investigación que estoy realizando. Mis hipótesis me van a indicar si lo que estoy buscando o tratando de probar, ¿no? Puede que se dé o puede que no se dé. Son explicaciones tentativas del fenómeno. Yo hice una investigación sobre los maestros que damos clases a nivel universitario y yo decía que la mayoría de maestros que damos clases a nivel universitario no tenemos formación académica y que por eso era que no podíamos ser como buenos maestros, ¿no? Esa era mi explicación tentativa. Yo decía, bueno, los alumnos no aprenden porque los maestros no estamos formados, todos los que damos clases a nivel universitario no tenemos una formación pedagógica, somos especialistas en nuestras áreas y podemos ser muy buenos en nuestras áreas, pero nos falta la parte pedagógica. Y me fui a hacer investigación con todos los maestros de escuelas particulares y de escuelas públicas y encontré datos muy interesantes. Resulta que yo decía que los maestros no teníamos formación académica y ¿qué creen? Todos los que nos dedicamos a esta área hemos tomado especialidades, maestrías, diplomados de pedagogía, de formas de enseñanza, y entonces resulta que sí tenemos la formación pedagógica. Entonces lo que yo encontré, yo dije, chin, ¿no? Lo que yo decía que estaba pasando, resulta que no es cierto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que mi trabajo no sirvió? No. Quiere decir que yo encontré otras cosas más interesantes y entonces encontré que tenía que ver con la vinculación emocional de los maestros con los alumnos, que no tenía que ver con la parte pedagógica. Si bien es cierto, la parte pedagógica la encontré como en un porcentaje bastante bajo,
lo que yo me encontraba, ¿no? Tanto en maestros como en alumnos, porque yo investigué a los alumnos y a los maestros, pues encontraba que los alumnos más bien hablaban como de esta parte del manejo del maestro, ¿no? Desde la parte del acercamiento, en la parte de los afectos. Y entonces todos estos elementos van creando otro tipo de investigaciones. Es decir, no importa que mi hipótesis haya sido negativa, es conocimiento. Una vez que después de que yo ya me centré en un marco teórico, en un marco conceptual, ¿no? El paso que sigue es plantearse estas hipótesis. Las hipótesis están en dos sentidos. Pueden ser afirmativas, es decir, la falta de pedagogía hace que la falta de pedagogía en los maestros universitarios hace que los alumnos no aprendan, o no, eso es lo que yo pudiera plantearme, o al revés, ¿no? Pudiera decir que los alumnos aprenden porque los maestros tienen adecuada pedagogía. Pueden ir afirmativas o negativas, no importa. Yo aquí les puse unos ejemplos, ¿no? Yo digo que las hipótesis negativas no va a haber una correlación de variables. En las hipótesis positivas sí va a haber una relación entre las variables, ¿no? Y entonces, digamos, les puse aquí un ejemplo, ¿no? Mi hipótesis cuando yo realizo una evaluación psicológica de tortura, yo soy especialista en evaluar tortura y en evaluar delitos de orden sexual, y entonces mi hipótesis positiva sería sí hay hallazgos, ¿no? Mi hipótesis positiva sería determinar, ¿no? Yo creo que la persona de Juan López López sí presenta daño psicológico, sí presenta indicadores, ¿no? Propios de los que viven las víctimas que son agredidas sexualmente. Sí presenta tortura. Y entonces aquí les pongo un ejemplo de una niña, ¿no? De papiloma humano, en donde nos piden que se haga un estudio correspondiente. La niña no, yo soy perito de la defensa, y entonces cuando nos piden que intervengamos, hacemos la intervención, tanto con la doctora como yo, que soy psicóloga, y entonces resulta que la niña tenía papiloma humano en los genitales, y entonces decían que había habido ahí una agresión sexual por parte de el imputado. Y una de las cosas que encontramos, bueno, y dentro de la carpeta de investigación y los estudios hechos a la niña decían que ella tenía papiloma, estoy hablando de una niña pequeña, y entonces cuando nosotros revisamos, ¿no? Pues resulta que la persona que revisamos no tenía papiloma. Y entonces, si la persona que revisamos no tiene papiloma, el imputado, y la niña sí tiene papiloma, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que no hay correlación de variables, ¿no? Y hubiera podido ser al revés. Hubiéramos dicho, pues si el señor no tiene papiloma y la niña sí, quiere decir que no hay una variable que se correlacione. O al revés, ¿no? Pudiéramos decir que entonces, si la niña sí tiene y el imputado también, entonces diríamos que ahí sí hay correlación. Entonces estamos ahí en esta parte de la confirmación de las hipótesis, que estas se pueden plantear como hipótesis positivas o como hipótesis negativas, ¿sí? Entonces, todas estas las vamos a ir aclarando y también van a ir guiando lo que es nuestra investigación. Aquí les ponía otro ejemplo, ¿no? No existe relación entre las variables en las hipótesis negativas. La pregunta de investigación, en este caso, ¿la persona evaluada es proclive a reincidir en conductas de violencia hacia su pareja? La persona evaluada no presenta o no tiene factores de riesgo, ¿no? Y entonces estaríamos dirigiendo hacia allá lo que yo me estoy planteando. ¿Tiene o no tiene factores de riesgo? ¿Puede o no puede reincidir en las conductas de hacia su pareja, ¿no? Y entonces voy a correlacionar lo que es mi pregunta, ¿no? De investigación con mi hipótesis. Ajá. Todo va como de la mano, ¿no? Si mi pregunta de investigación es, ¿la persona evaluada es proclive a reincidir en conductas de violencia? Entonces, mi hipótesis podría ser la persona evaluada no presenta o no tiene factores de riesgo, o podría ser la persona evaluada sí presenta y sí tiene factores de riesgo. Entonces, es parte de lo que voy a ir encontrando.
Posteriormente tengo lo que sería ya la investigación de campo. Ustedes ya fuimos acomodando, ya leímos, ya sabemos nuestra teoría y entonces ya tengo que seleccionar mi muestra. Digo, ahora sí ya tengo que ir a campo. ¿Con quién voy a trabajar? Con los que yo quiera trabajar. Si estoy trabajando con menores de edad que se relacionan en conductas delictivas, bueno, pues entonces ya tengo mi muestra ahí. Voy a trabajar dentro del Centro de Medidas Privativas de Libertad. ¿Con quién voy a trabajar? Con los señores que se encuentran en los anexos consumidores de alcohol y que tienen hijos para poder saber cuál es la identificación que se tiene por parte de los hijos con la figura paterna alcohólica. Bueno, ahí voy a tener que seleccionar mi muestra. Tengo que determinar cuál va a ser mi universo. No me voy a ir a un universo tan grande, mi universo lo tengo que determinar, lo tengo que acortar. En la medida en que yo acorte mi universo, me va a permitir poder aterrizar mucho mejor lo que sería el trabajo que estoy haciendo. Tengo que hacer mis cuestionarios, tengo que ver cómo voy a recolectar mis datos, si los voy a recolectar a través de entrevistas directas, si los voy a recolectar a través de un cuestionario que pueda hacer. Tengo que ver y poder tomar como los elementos de cómo voy a seleccionar, cómo voy a recolectar mis datos, en dónde los voy a recolectar, qué días los voy a recolectar, cómo le voy a hacer y de qué me voy a auxiliar para poder recolectar mis datos, ¿no? Es decir, de pronto todos estos elementos, cuánto tiempo me van a llevar y cuál va a ser el universo. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A todos? Nada más a las mujeres, nada más a los hombres, nada más a los adolescentes, nada más a las mujeres que tienen, que son menores de edad, ¿no? Nada más a las mujeres universitarias, nada más a las mujeres. ¿Hacia dónde voy a dirigir mi trabajo? Esa parte se va a volver como muy, muy fundamental. Ya fui, ya recolecté, ya hice, aquí no me detuve tanto porque ustedes van a hacer una tesina, entonces en su tesina no van a hacer lo que sería una investigación de campo. Una vez que yo ya analicé los datos, una vez que yo ya, ¿no? Los tengo todos, los voy a tener que analizar, hago mi análisis de la información recabada y digo, ay, mira qué interesante. Yo pensaba que solamente las mujeres violentaban a los hijos y resulta que no, que los hombres también los violentan. Mira, yo pensé que solamente había 2 juegos, ¿no? En donde los adolescentes eran bastante adictos y resulta que encontré que hay 8 juegos, unos ni los conocía, ¿no? Y entonces, una vez que yo obtenga mi información, voy a hacer el análisis de mi información para poder hacer la presentación de mis resultados. Y la presentación de mis resultados, pues obviamente se va a dar a través de qué, pues a través de mi tesis, a través del trabajo de investigación realizado, a través de la publicación de mi artículo, ¿sale? Y entonces, hasta acá estaríamos hablando de una investigación que no es meramente lo que sería la tesina. Ustedes les pidieron, me comentaban que les pidieron una tesina. Bueno, ¿qué es una tesina? La tesina es una revisión bibliográfica acerca de un tema, el tema que ustedes elijan, ¿no? Lo que sí van a tener es que leer, por supuesto. La tesina es una forma de analizar una problemática. La tesina no necesariamente hay una investigación de campo. La tesina prepara toda la información y todo el conocimiento de tal forma que una vez que se reúne toda esa información de un solo tema y que yo ya sé ya tengo un amplio conocimiento sobre ese tema, ya voy a dar paso al desarrollo de un proyecto de investigación. Ustedes van a hacer como la primera parte y después eso les puede dar para una segunda parte que sería el poder ahora sí hacer su trabajo de campo. Y eso ayudaría mucho al trabajo que ustedes vendrían como desarrollando. ¿Cuáles son las características generales de la tesina? Bueno, la tesina es un trabajo de investigación monográfico, de un tema en particular, en un espacio en particular,
en un tiempo delimitado, concreto, que pretende alcanzar objetivos, ¿no? Pero objetivos cortos, a través de donde los estudiantes demuestran que cuentan con una formación histórica suficiente para fundamentar sus argumentos en el análisis de diversas fuentes históricas. Tienen que leer mucho. Siempre el único defecto que pudiera yo verle, la investigación no es complicada. La investigación es complicada cuando no leo. Si yo no leo, pues obviamente no voy a tener elementos para poder hacer esta parte de la argumentación, ¿no? Y entonces, en la tesina, yo debo, si como mi investigación es esta parte teórica, pues obviamente tengo que tener como suficiente bagaje teórico para que yo pueda fundamentar el análisis que estoy haciendo. La tesina posee la capacidad para organizar de manera sistemática los conocimientos que estoy adquiriendo y voy a aprender a expresarlos de forma correcta, de una manera coherente, congruente. Asimismo, voy a sustentar los argumentos en un aparato crítico, correcto, riguroso, ¿no? Actualizado. Yo, si voy a hacer como esta parte del análisis, tengo que revisar la última información, la información más actualizada que tengo, ¿no? Y entonces, en esa parte de la actualización, pues diríamos, ¿no? Que tendría yo que estar trabajando en esta parte de mi tesina, ¿no? Especificar, leer, a fin de que se pueda comentar, especificar, cuestionar todo lo que yo estoy leyendo, pero en base al conocimiento que yo vaya obteniendo, pues de estas mismas características de los trabajos revisados. Dada su naturaleza, la tesina se centra en el estudio puntual de un problema histórico, también demanda para su realización el conocimiento de bibliografía básica sobre el tema, así como también el dominio de las fuentes pertinentes de donde yo lo estoy tomando. Aún puede ser, aunque pudiera ser de naturaleza descriptiva o también podría ser de naturaleza expositiva, es recomendable que con la tesina se busque resolver un problema particular. También se busca que la tesina tenga una hipótesis bien definida y que debe contener esa información suficiente y pertinente, ¿no? Que permita al que la está elaborando que cuente con todos los elementos para poder hacer una interpretación personal, pero no va a poder hacer una interpretación personal si no tiene toda la revisión teórica, toda la información suficiente para poder hacer esta interpretación. La tesina, de acuerdo a datos obtenidos de la UNAM, dice que puede tener una extensión de entre 20,000 y 28,000 palabras, de 50 a 70 cuartillas aproximadamente, incluyendo un aparato crítico, los anexos, las imágenes, la bibliografía. Estos últimos elementos tienen que guardar una relación lógica, obviamente, con el desarrollo de la investigación, si no, no tiene caso que yo tenga que ponerle anexos o imágenes, ¿no? No le voy a poner anexos o imágenes cuando no tienen relación con la lógica del desarrollo que estoy llevando a cabo dentro de mi trabajo. Cuando hablamos del aparato crítico, pues hablamos de presentarse empleándose los criterios que se necesitan de acuerdo a una forma de citar la parte bibliográfica, ¿no? Entonces diríamos que se vuelve importante el poder manejar de manera homogénea cómo se van a hacer las citas. A lo mejor tomamos como referencia lo que es APA y entonces desde ahí podemos hacer la parte de la formalidad. Dentro de las características de estos elementos formales hablaríamos de letra Time New Roman 12, espacio de 1.5, el tabulador tiene que ir justificado, la extensión tienen que ser 4,800 palabras, ¿no? 12 cuartillas máximo con aparato crítico, bibliografía, cronografía incluidos en la parte extensiva,
como complementaria de la tesina. Y bueno, cuando hablamos del aparato crítico homogéneo, pues hablamos del tipo de letra, del justificado y del interlineado. A eso se refiere con esta parte del aparato crítico. Estos son algunos de los elementos que lleva, que encontré que les pueden servir. La tesina, pues obviamente lleva en cuanto a su formato una portada en donde va el nombre de la institución, el título del trabajo, el nombre del autor, el nombre del asesor, el grado obtenido, la fecha y a lo mejor el escudo de la institución para lo cual ustedes están realizando el trabajo. Dentro de la carátula, una extensión de una cuartilla. La carátula contiene básicamente datos generales como el título del trabajo, nombre del autor, nombre del asesor, fecha, nombre de la institución. Después viene un agradecimiento. Ese puede ser opcional, pueden o no ponerlo. Ahí hablaríamos de una cuartilla también. También lleva un índice detallado de los temas. Este índice también es de una cuartilla en donde van las tablas de los contenidos, los títulos, los capítulos o las secciones, con indicación de cada una de las páginas en donde se puede encontrar. Después viene un resumen que también es una extensión de una cuartilla. En este resumen es como la presentación personal de lo que es el proyecto de investigación en donde ustedes están haciendo su descripción general y están haciendo esta presentación, el enfoque de la presentación, hacia dónde lo van dirigiendo y cuáles son los motivos por los que ustedes eligieron ese tema que están describiendo. Así también pudieran ahí poner de manera muy, muy breve como los resultados más importantes de la investigación que ustedes están haciendo. Posteriormente tendríamos una introducción, extensión de 2 a 4 cuartillas, deberá incluir obviamente los objetivos con los fines propuestos del trabajo que se está realizando. Habría que desarrollar, ¿no?, el tema dividido en capítulos o secciones, los cuales ya fueron señalados en la parte del índice, ¿no? El número de capítulos o secciones va a depender de los distintos temas que cada investigador decida abordar dentro de la tesina, obviamente dependiendo de lo que decida, ¿no?, abordar y de esta parte de hacia dónde quiere dirigir lo que es el título de su trabajo que está investigando. Los capítulos deben estar numerados y organizados internamente con títulos y subtítulos para que se puedan identificar. Hablaríamos que también hay una parte de conclusiones en donde es un cierre que está organizado, ¿no?, de todo lo que sería el contenido. Aquí tenemos que ordenar las ideas expuestas y relacionarlas con los objetivos también que ya planteamos dentro del trabajo de investigación. Podemos poner anexos. Estos son opcionales si queremos hacerlo o no queremos hacerlo, ¿no? Si nosotros consideramos que el anexo es necesario para apoyar la idea que estamos explicando y a la cual nos estamos allegando, podemos hacerlo. Si no creemos que sea necesario, pues no lo ponemos y no pasa nada, ¿no? Y obviamente la referencia siempre va a ser necesario, ¿no? Todas las fuentes de donde extrajimos nosotros, las referencias bibliográficas, todos los sitios web, las listas de informantes, ¿no? Y bueno, y también es importante que nosotros tengamos que hacer todo el citado como lo maneja APA, ¿no?, que es esta asociación americana para que se encarga de poder señalar las formas metodológicas y las características que se requieren en los trabajos de investigación. Espero que esta pequeña clase grabada para ustedes, que lo hago con mucho cariño, les pueda servir y que con el libro que les voy a mandar puedan ustedes tener un poco de mayor claridad con respecto a hacia dónde van a encaminar sus trabajos metodológicos. Los saludo con mucho gusto. Buenas tardes.